Buenas, saludos para todos. Hace varios días que venía pensando en hablar algo acerca de lo que significa el Mundial en Qatar, relacionado con jugarlo en esta época del año, en un Mundial que ha estado plagado de corrupción alrededor de su elección, de mucho autoritarismo por parte de los organizadores y al mismo tiempo pensar que el Mundial se juega en la cancha. Y creo que por ahí va mi video, tiene que ver creo que lo que me lleva a terminar por hacer este video es lo que pasó con la cerveza en el día de hoy y ahora me voy a meter con eso. Pero básicamente la idea es que hay dos mundiales. Está el mundial de la cancha, el que veremos por televisión, donde hay 11 contra 11, más los suplentes, las decisiones de los técnicos y hablaremos de si el 4-4-2, si el 4-3-3, si juega con enganche, media punta, administración de minutos, todo eso que tiene que ver con el fútbol, si hay alguna novedad, si alguien viene con algo distinto, si alguien sorprende, por dónde van los enfrentamientos, por dónde se saca diferencia en un partido de otro. Hay un mundial que es el más entretenido, que es ese, que ha sufrido, como sufren todos los mundiales, a lo mejor está un poquito más por el momento del año en el que se hace, varias ausencias que tienen que ver con lesiones o con jugadores estrellas del fútbol mundial que no han logrado clasificar con sus equipos. Repito, hay otros mundiales que a lo mejor no han tenido tantos lesionados. Yo creo que el número final y las estrellas que se pierden en un mundial y otro deben ser bastante parecidos. Repito, a lo mejor un poquito más en este. Pero también es verdad que el jugador de fútbol que llega a este mundial llega con un ritmo competitivo mucho más alto del que se llega habitualmente y sin el cansancio de una temporada entera. Entonces, ese es un mundial, el mundial del fútbol, el de la cancha y del cual hablaremos mucho en este espacio en los próximos días. Después está el otro mundial, el que no se explica ni se entiende por qué se juega en Qatar, en el medio del desierto, en un país que no tiene cultura ni idea futbolística y que nunca la ha tenido. Hay que recordar que la elección de Qatar se hizo en el 2010, que 22 de los 24 miembros que eligieron a Qatar terminaron o presos o acusados de corrupción en aquel momento, que fue la primera vez que por votación del comité ejecutivo se eligieron dos mundiales al mismo tiempo, se eligió el de Rusia y el de Qatar, que venía también, y acá hay varios documentales que certifican esto que estoy contando, de dos mundiales, el de Sudáfrica y el de Brasil, que no habían sido grandes negocios para la FIFA, entonces la FIFA necesitaba mundiales que le generaran muchos ingresos, y ahí estuvo Rusia y ahí estuvo Qatar, que ambas fueron elecciones sorprendentes, totalmente sorprendentes. En la de Rusia incluso no estaba ni siquiera Putin ni ningún miembro del gobierno para ir y colgarse la medalla de haber ganado la elección de Rusia, y la de Qatar era el mundial para los Estados Unidos y que de ahí generó el enojo de Estados Unidos y la intervención del FBI y todo lo que ya conocemos en la investigación que terminó, como decía, y esto lo podemos debatir en otro momento, persiguiendo mucho más a los dirigentes de América que del resto del mundo, pero probando que la mayoría de los que eligieron a Qatar y a Rusia como sedes de la Copa del Mundo terminaron sospechados o comprobados con casos de corrupción. Yo no voy a ser quien defienda a esta FIFA de hoy, que seguramente tiene todos sus problemas y que tiene a su presidente viviendo en Doha, ni más ni menos, con algunos de sus hijos hace ya casi un año. No seré yo quien ponga las manos en el fuego, ni mucho menos, ni que diga que esta FIFA está totalmente limpia o es completamente distinta. Pero sí es real que esta FIFA no es aquella que eligió a Qatar como sede del Mundial. La institución es la misma, las personas que ocupan lugares y cargos ejecutivos no tienen nada que ver, aquellos que estuvieron en aquel momento, con esta FIFA que tiene que ver en el día de hoy. ¿A qué voy con esto? Que repito, no voy a defender ni mucho menos a la FIFA porque seguramente habrá muchos temas por mejorar y muchos temas por trabajar. Pero la realidad es que a esta FIFA le toca hacerse cargo de lo que aquella FIFA corrupta terminó por elegir hace ya 12 años. Y esto ha sumado este autoritarismo con el cual se maneja Qatar, creyendo, y además más que creyendo, creo que comprobando, que es lo más triste, que con mucho dinero se puede hacer lo que quiere, incluso por encima de la FIFA. Hoy estaba repasando artículos y los ponía en Twitter durante el día. Jerome Valcke hablando en la previa del Mundial de Brasil que Brasil tenía que cambiar las leyes, que se tenía que vender cerveza en los estadios y alrededor de los estadios porque el sponsor es importante, el negocio y aparte los contratos que se firman. Recuerden que la FIFA firma muchos contratos para ser exenta de impuestos en los países donde organiza la Copa del Mundo, y en aquel momento le obligaron a Brasil a cambiar sus leyes para que se pudiera vender cerveza en los estadios y en las inmediaciones de los estadios, entendiendo que Budweiser es un sponsor
muy importante que ha tenido la FIFA por muchos años, fiel y que ha invertido mucho dinero en el fútbol y que la FIFA debe cuidar esos socios estratégicos que tiene y que le aportan tanto dinero. Pues hoy vino esta situación de prohibir la cerveza. Podemos tener otro día un debate acerca de si está bien vender cerveza y cuánta cerveza se puede vender en un estadio. Si hace bien que el espectador necesite una cerveza para divertirse o si puede ayudar en muchos casos a que se genere violencia, dependiendo del lugar. Si prohíbe o aleja que sea un espectáculo de familia o de chicos o si no tiene nada que ver. Ese es un debate que podemos tener en otro momento y creo que cada uno puede tener sus motivos y que habrá razones para mucha gente. Lo que me parece que aburre un poco de Qatar es este autoritarismo de pasar por encima lo que quieran, de primero ganar una elección totalmente corrupta. Inexplicablemente después algo tiene que haber pasado en estos 12 años para que aquella elección corrupta y comprobada no haya generado que la FIFA reaccione y diga, ¿saben qué? Acá un caso de corrupción, bajo estos casos de corrupción se eligieron estas sedes, entonces lo más normal sería no respetemos esta elección bajo la corrupción en la cual se eligió y hagamos una elección nueva. Pero la FIFA no hizo nada en estos 12 años y de aquella elección a hoy hemos pasado por gestos de autoritarismo como cambiar la fecha del Mundial. No, hace mucho calor, como si no se hubiera sabido. Recuerden incluso que cuando se hicieron las primeras presentaciones en la campaña, Qatar era la que peor reviews, peor análisis de los comités técnicos de la FIFA tenía en cuanto a poder hacer la Copa del Mundo. Era la peor. Era prácticamente imposible elegir a Qatar de los propios reportes que tenía la FIFA en aquel momento, que siempre a los países candidatos envía veedores a analizar si se puede hacer, en qué condiciones, cómo se puede hacer. Bueno, los reportes de Qatar eran realmente malos. Primer gesto de autoridad de Qatar, en el verano no, hace mucho calor, nosotros le podemos poner aire acondicionado a todos los estadios, con eso ganaron la presentación, pero después se dieron cuenta que no se podía recibir hinchas, trabajar, andar de estadio en estadio, vivir por la calle, la fiesta de un mundial con la temperatura que hace en el verano en Qatar. Entonces, bueno, pues no nos importará nada lo que pasa en el resto del fútbol y vamos a hacer el Mundial en noviembre y diciembre. Y que las ligas se acomoden y que cambien sus fechas y que partan la temporada y que hagan lo que sean, pero vamos a jugar el Mundial en noviembre y diciembre. Y la FIFA lo aprobó y acá estamos en noviembre y diciembre para jugar el Mundial. Hace 2 semanas, 3 semanas, se decidió cambiar el partido de apertura. Es decir, el Mundial... 12 años para organizar el Mundial, 12 desde que lo eligieron. Y 3 semanas antes se dan cuenta que Qatar-Ecuador, que es el partido de apertura, deben jugar un día antes porque es el gran show, la expectativa del mundo. Vamos a jugarlo el 19 y no el 20. Ese partido se va a cambiar. Con lo que eso significa, ningún drama existencial, ni nada tan importante como cambiar la fecha de un Mundial, pero seguramente que había hoteles, casas de turismo, gente pagando paquetes, vacaciones, tickets de avión, entradas, sobre todo los ecuatorianos, para llegar al Mundial, para el partido del día 20. Y un día la organización decidió, con la FIFA de la mano, que a 3 semanas del Mundial se le podía cambiar la fecha de apertura y en vez de jugarlo el 20, jugarlo el 19. Más allá de toda la controversia que ha generado en la previa el de las prohibiciones o permisos de qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Ya vimos las primeras imágenes de la televisión danesa, donde hay un periodista en la calle haciendo un reporte y viene de forma bastante violenta gente de seguridad a interrumpirlos y a correrles la cámara, a quitarles la cámara. Es verdad que después la organización pidió disculpas, pero también es cierto que tuvieron que pedir disculpas porque existió un caso donde la propia gente de seguridad de Qatar estaba impidiendo que trabaje gente que simplemente estaba reportando desde el lugar. Y hoy lo de la cerveza, repito, no tiene que ver con que si hay que tomar más cerveza o menos en la cancha. Ni siquiera para mí ese es el debate. Pasa porque hacen lo que quieren y yo nunca había visto que alguien hiciera lo que quisiese por encima de la FIFA. Si por años me sentaba en este lugar para hablar de estas situaciones, era generalmente para criticar a la FIFA, que hacía lo que quería cuando llegaba a cada país, que le hacía cambiar las reglas a Brasil para que venda cerveza, que le hacía cambiar las reglas a Brasil, entre otros, para que cambiaran la ley de impuestos y para que la FIFA no tuviera que pagar un centavo de impuestos por la organización y por lo que recibían del Mundial, que así fue haciendo y una y otra vez la FIFA cambiar reglas de distintos países para poder beneficiarse económicamente de la organización de cada Mundial. Y nunca había visto yo a nadie que, sentado en una montaña gigantesca de dinero como lo es Qatar, simplemente mira a la FIFA y le diga:
hacemos lo que yo quiero. Y quiero el Mundial en noviembre, diciembre, y quiero que la fecha de inauguración se cambie para un día antes para que toda la gente en el mundo vea a Qatar jugar fútbol por televisión en vivo, porque si se juegan 4 partidos el mismo día, y capaz que muy poca gente va a mirar a Qatar ese día, pero si es el día de la apertura, con la fiesta de apertura y es el primer partido del Mundial y solamente se juega ese partido el día 19, el mundo entero estará prestando atención. Se dieron cuenta de eso 3 semanas antes, lo cambiaron y ahora el tema de la cerveza. Ese autoritarismo, ese llevarse todo por delante, ese creerse superior o capaz de cambiar lo que quieran simplemente porque tienen mucho dinero y que, repito, lo más triste es que lo hacen y que prueban que al menos ejercen esa forma de poder con respecto a otros poderes, es lo que me parece que está muy mal. Después está el otro mundial que es el que más me divierte, pero el de los trabajadores que fallecieron, de los que no tienen papeles, de los fanáticos falsos. Estoy tratando de conseguir más información antes de enojarme mucho con el tema, pero mientras el mundo se muere por ir a ver un mundial, mientras que hay cientos de miles de personas que no consiguieron entradas, que no pudieron viajar, que no pueden ir a Qatar si no tienen una entrada y si no tienen alojamiento porque necesitan la tarjeta para poder entrar al país y no pueden vivir la fiesta de un mundial si no tienen probado el alojamiento y la entrada. Ese mundial tan complicado para vivir como hincha es al mismo tiempo el que le está pagando a gente unos pocos pesos más 3 comidas por día para que vayan a ser hinchas falsos del mundial. Repito, voy a averiguar más de esto, pero los primeros reportes son que hay gente de Pakistán que está siendo contratada como hinchas falsos para llenar los estadios, y averiguaré más de esto y haré otro videito en las próximas horas. Así que contra ese mundial estoy muy en contra. Contra ese mundial de la soberbia, del pasar todo por encima, de creerse por encima o de posicionarse por encima de la organización histórica de los mundiales, de la cultura general y de abrir los lazos a una cultura global en la cual un país, Qatar, se sienta orgulloso de poder mostrar lo que son, pero al mismo tiempo también ser capaces de adaptarse y de recibir gente de otras culturas, de otros medios, de otros países. A mí me tocó ir a Rusia y obviamente hoy soy muy crítico de lo que está haciendo Rusia con la guerra en Ucrania, pero en aquel momento cuando me tocó ir a Rusia, la gente de Rusia se encargó de darnos la bienvenida, de mostrarnos su país con orgullo, de contarnos su historia con sus puntos altos, con sus puntos bajos, con las cosas que disfrutaban y las que no, pero para Rusia fue una oportunidad de abrirse y de mostrarle al mundo quién es Rusia. Repito, años después, guerra, hoy la situación y el pensamiento es completamente distinto, y en aquel momento todos sabemos que también había un caso de propaganda claramente atrás de esa intención de Rusia de abrirse y de mostrarse al mundo. Lo de Qatar es soberbia pura, de aquel que tiene mucha plata, y esa soberbia pura la están llevando no solamente a conquistar este mundial, sino que la están llevando al fútbol europeo a través del Paris Saint-Germain, del poder que tienen ahora con la UEFA, con la Asociación de Clubes Europeos, con ir y comprar y comprar y comprar y pagar y pagar y pagar, y que esa sea la forma de abrir las puertas de todo lo que necesitan y de cambiar las reglas de todo lo que necesitan. Bueno, contra ese mundial quería dejar muy claro que estoy en contra, pero voy a disfrutar el otro, y es el que más tiempo le voy a dedicar y que más atractivo y el que más ganas me genera, y es el que se ve en la cancha y en el que se compite en un deporte sin importar todos los factores externos o que tengan alrededor los equipos. Al final de cuentas, hoy todos los que van al mundial a disputarlo y a competirlo, en eso estoy de acuerdo con la FIFA en un aspecto. No hay que preguntarle todo el tiempo a jugadores que ni siquiera se han preparado para responder, muchos de ellos. Hay otros que claramente están muy preparados sobre política internacional. Son atletas deportistas que lo que quieren es competir en su deporte y ser mejor. Entonces, en eso de ese mensaje que ha mandado la FIFA de tratemos de no hostigar al atleta que viene a competir con cuestiones de política internacional y derechos humanos, me parece que está muy bien. Hay aquellos atletas más preparados, con una opinión más firme y que pueden utilizar el escenario para contarnos su opinión y lo que quieran, pero también es cierto que no todos tienen por qué hacerlo y que muchas veces estamos exponiendo todo el tiempo a que alguien que no está preparado, que no conoce lo suficiente del tema, tenga que opinar. Bueno, quería contarles un poquito de esto, de los dos mundiales que veo, de la soberbia que
que hoy rebalsó el vaso con lo de la cerveza. Repito, es una tontería, pero al final de cuentas no deja de mostrar la soberbia y el hago lo que se me antoja incluso por encima de la FIFA, y el otro mundial, que es el que más van a escuchar de mi parte y que es el que se juega en la cancha. Saludos.